A las 3 de la tarde del jueves 5 de marzo de 2026, Omar García Harfuch se paró frente a los micrófonos y dijo algo que nadie esperaba escuchar en ese momento. No habló de planes futuros, no habló de estrategias pendientes, no habló de lo que iba a pasar. Habló de lo que ya había pasado, de lo que ya estaba ejecutado, de lo que ya era un hecho irreversible. Y cuando terminó de hablar, quedó claro que algo había cambiado de manera permanente en la forma en que el Estado mexicano enfrenta al crimen organizado. Quédate, porque lo que te voy a contar hoy no lo vas a encontrar ordenado y explicado así en ningún otro lugar. Y si en algún momento sientes que esto te está aportando algo, comparte este video con alguien que creas que también necesita entender lo que está pasando. Porque este tipo de información es exactamente la que se pierde entre tantos titulares rápidos que no explican nada y que dejan a la gente con la sensación de haber leído mucho sin haber entendido nada. Para entender el peso real de lo que Harfuch presentó en esa conferencia extraordinaria, necesitas entender qué es el Operativo Delta, de dónde viene, por qué se activó y qué significa en el contexto de todo lo que ha ocurrido en México en los últimos días. No puedes tomar el funeral de hoy sin el contexto de lo que vino antes, porque si lo haces, pierdes la mitad de la historia. Y la mitad que pierdes es precisamente la que explica por qué lo de hoy es tan importante. Y por qué este operativo va a recordarse durante mucho tiempo como un punto de quiebre real. El Operativo Delta nació como respuesta directa a uno de los eventos más significativos en la historia reciente del crimen organizado en México: la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Su abatimiento no fue solo la eliminación de una persona, fue el derrumbe de la figura que sostenía toda una estructura criminal que durante años operó con una impunidad que parecía no tener límite. Una organización que exportó violencia, droga y poder más allá de las fronteras mexicanas, que llegó a Europa, que infiltró sectores legales de la economía y que convirtió a Jalisco y sus estados vecinos en zonas de conflicto permanente, donde las comunidades vivían bajo una presión constante que el Estado tardó demasiado tiempo en enfrentar con la contundencia que requería. Cuando cae alguien así, el vacío que deja no es silencioso, es ruidoso, caótico y peligroso. Porque las organizaciones criminales no tienen un plan de sucesión ordenado, no hay un protocolo claro, no hay una transición institucional. Lo que hay es una pelea interna, una carrera entre los que quedaron vivos por tomar el control. Y esa carrera siempre se resuelve con violencia, siempre. Es un patrón que se ha repetido cada vez que una organización de este tamaño pierde a su cabeza visible, y que cualquier analista de seguridad puede anticipar con bastante precisión porque la historia lo ha demostrado una y otra vez sin excepciones. Harfuch lo sabía, su equipo lo sabía, y el Operativo Delta fue diseñado precisamente para actuar dentro de ese caos, para meterse en ese momento de máxima vulnerabilidad de la organización y golpear antes de que pudieran recomponerse. No esperar a que nombraran un sucesor, no esperar a que los grupos internos terminaran de pelear entre ellos y volviera a emerger una estructura estable con nueva capacidad operativa. Actuar ahora, mientras todo está roto, mientras la desconfianza interna está en su punto más alto y mientras los que quedaron en pie todavía no saben quién manda ni en quién pueden confiar para el siguiente movimiento. Eso es el Operativo Delta, una fase especial de la Estrategia Nacional de Seguridad que no busca solo eliminar operadores de a pie, busca desmantelar la infraestructura completa, el dinero, las empresas, los contactos internacionales, los bienes, los documentos, sobre todo las personas que tienen el conocimiento y la red de contactos para reconstruir lo que cayó. Porque si dejas viva esa capa de la organización, en 6 meses tienes de nuevo una estructura funcionando. Puede que con otro nombre, puede que con otra cara visible, pero con las mismas rutas, el mismo dinero y los mismos métodos. El problema regresa disfrazado de otra cosa y hay que volver a empezar desde cero. Y es dentro de esa lógica donde entra lo que pasó en las últimas horas antes de la conferencia de las 3 de la tarde. Jessica Johanna Oseguera González, conocida en el mundo del crimen organizado como La Negra, era la hija mayor de El Mencho. Y aquí tengo que ser muy claro contigo, porque hay gente que cuando escucha esto puede pensar que estamos hablando de alguien que simplemente tuvo la mala suerte de nacer en la familia equivocada. No es ese el caso. La Negra tenía un historial documentado de vínculos con las operaciones financieras del CJNG. Su nombre había aparecido en investigaciones vinculadas a empresas fachada, a lavado de dinero, a la gestión de activos del cártel. Era una pieza con peso real dentro de la estructura,
no una figura decorativa que simplemente llevaba el apellido de su padre sin participación activa. Entre el 3 y el 4 de marzo de 2026, la negra murió. Las circunstancias exactas siguen bajo investigación oficial, pero todo lo que se sabe hasta ahora apunta a que su muerte no fue accidental ni fue el resultado de una acción del Estado. Fue interna. Fue el resultado de las disputas que siempre explotan cuando una organización criminal de este tamaño pierde a su líder y los que quedan empiezan a mirarse entre ellos con desconfianza. Esa desconfianza en este tipo de organizaciones no se resuelve con una conversación, se resuelve con violencia. Y la negra fue una de las primeras víctimas de esa violencia interna que el propio cártel desató sobre sí mismo después de la caída de su padre. Es, en el fondo, el cártel destruyéndose desde adentro antes de que el Estado termine de hacerlo desde afuera. Su muerte generó lo que cualquiera podía predecir: un funeral. Un velorio privado en una funeraria de alto perfil en la zona poniente de Guadalajara, donde familiares y personas cercanas a la familia Oseguera iban a hacer el último adiós. En teoría, un evento privado. En teoría, un momento de duelo familiar. Pero la inteligencia que manejaba el equipo de Harfuch contaba una historia completamente diferente sobre lo que ese lugar estaba a punto de convertirse en las horas siguientes. Quiero que entiendas esto bien, porque es el punto que define todo lo que vino después. Los análisis de inteligencia no mostraban un velorio, mostraban un punto de reunión activo. Mostraban que ese funeral se estaba convirtiendo en el espacio donde mandos medios del CJNG, posibles sucesores y operadores clave de la organización, iban a encontrarse bajo el paraguas del duelo familiar para hacer exactamente lo que el operativo Delta buscaba: impedir, reorganizarse, definir quién iba a quedar al mando, planear los siguientes movimientos, coordinar traslados de activos antes de que el cerco del Estado los alcanzara y, según algunos indicios, también anticipar posibles represalias contra objetivos del gobierno en los días siguientes. No era un funeral, era una junta de trabajo con flores y ataúd de fondo, y Harfuch tomó la decisión que tenía que tomar. La orden de intervención fue directa y coordinó a 3 instituciones al mismo tiempo: la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República. 3 brazos del Estado actuando con un solo objetivo, bajo una sola línea de mando, ejecutando un operativo que había sido planeado con el nivel de detalle que este tipo de acciones requiere cuando el margen de error es mínimo y las consecuencias de un fallo pueden ser muy serias. No fue una irrupción improvisada, fue una acción calculada, con objetivos claramente identificados, con protocolos definidos y con la intención explícita de mantener la proporcionalidad dentro de lo que el escenario permitía. Cuando los equipos tácticos entraron a esa funeraria, lo que encontraron confirmó cada uno de los datos que la inteligencia había anticipado. Dentro del lugar había una presencia armada que no tiene nada que ver con la imagen de un velorio familiar. 290 escoltas del CJNG. 290. Tómate un momento para dimensionar ese número con calma. No estamos hablando de un grupo pequeño de personas con arma. Estamos hablando de un despliegue de seguridad que ningún funeral legítimo requiere bajo ninguna circunstancia. Esa cantidad de escoltas no está ahí para proteger a una familia en duelo. Está ahí porque alguien tomó la decisión de usar ese espacio como un punto de operaciones y quería asegurarse de que nadie pudiera interrumpirlo. La intervención fue contundente. Harfuch la describió en su conferencia como una acción quirúrgica y proporcional. Los 290 escoltas fueron neutralizados. Se aseguraron armas cortas, múltiples vehículos y, esto es igual de importante que todo lo demás, documentos físicos y dispositivos electrónicos que estaban en posesión de los mandos presentes en el lugar. 5 personas fueron detenidas formalmente, incluyendo escoltas que en el momento de la intervención se encontraban armados y representaban una amenaza activa para los equipos desplegados. Y el cuerpo de Jessica Johanna quedó bajo resguardo temporal de la Fiscalía General de la República para la realización de autopsia y la confirmación oficial de identidad, mientras las investigaciones por asociación delictuosa y delitos contra la salud avanzan sobre los detenidos. Si este contenido te está siendo útil y quieres seguir al tanto de todo lo que viene con el operativo Delta y con el proceso de desmantelamiento del CJNG, este es el momento de suscribirte. No te cuesta nada y te garantiza que cuando haya novedades vas a ser de los primeros en enterarte con el contexto completo. Y si tienes alguna pregunta o algo que quieras que profundice en un próximo video, déjalo en los comentarios porque los leo y me ayudan a saber qué temas importan más a quienes siguen este espacio. Ahora quiero que hablemos de los dispositivos y los documentos, porque ahí hay una dimensión de este operativo que me parece que no se está valorando lo suficiente en la cobertura general.
Cuando irrumpes en una reunión de mandos medios de una organización criminal en el momento más caótico de su historia interna y te llevas sus teléfonos, sus computadoras y sus papeles, lo que tienes en las manos no tiene precio en términos de inteligencia. Tienes conversaciones internas, tienes listas de contactos, tienes registros de movimientos de dinero, tienes coordenadas, nombres, fechas y planes que esa gente estaba ejecutando en tiempo real. Tienes el mapa completo de lo que la organización estaba planeando hacer en las horas, días y semanas siguientes a la muerte de su líder. Ese tipo de información es exactamente lo que convierte un operativo puntual en el punto de partida de una cadena de acciones sostenidas. Porque cada dato que aparece en esos dispositivos es un hilo del que jalar. Cada nombre que aparece en esos documentos es un objetivo potencial. Cada movimiento de dinero que se puede rastrear a partir de esa información es una ruta que se puede cortar antes de que llegue a su destino. Harfuch no ejecutó un operativo hoy. Ejecutó el primer eslabón de una cadena que va a seguir generando resultados durante semanas, posiblemente durante meses. Eso es lo que hace a esta acción diferente de un golpe aislado. No termina cuando los equipos tácticos salen de la funeraria. Empieza exactamente ahí. Y hay algo más en esos documentos que me parece importante mencionar, porque da contexto sobre el estado real en que se encontraba la organización en el momento de la intervención. Entre los papeles asegurados hay referencias a empresas que ya habían sido intervenidas por las autoridades en días anteriores, también como parte del operativo Delta. Lo que eso indica es que dentro del cártel había personas que sabían que el cerco se estaba cerrando, que la caída del Mencho había activado una respuesta del Estado que no iba a detenerse con un comunicado de prensa, y que estaban intentando, en tiempo real, mover activos y quemar registros antes de que llegaran las autoridades a cada punto de la red. Esa combinación de conciencia del peligro y decisión de reunirse de todas formas, con esa cantidad de escoltas, con esos documentos encima, con esos dispositivos activos en sus manos, habla de una desesperación que no pudieron controlar ni disimular. Cuando estás desesperado, cometes errores. Cuando además subestimas al adversario y crees que el espacio de un funeral te da algún tipo de protección o zona de confort intocable, cometes errores más grandes todavía. Las dos cosas pasaron al mismo tiempo en esa funeraria de Guadalajara, y el resultado fue el operativo del que Harfuch habló hoy ante los medios. Quiero que también hablemos de lo que significa todo esto en el contexto más amplio de lo que ha pasado con el patrimonio de la familia Oseguera en los últimos días, porque el funeral no fue el único frente del operativo Delta que estuvo activo en estas horas. Paralelamente a la intervención en la funeraria, se han estado ejecutando acciones sobre las propiedades y empresas vinculadas a la red familiar del CJNG. Las empresas ligadas a la Negra y a su entorno inmediato han sido intervenidas, sus registros incautados, sus cuentas bajo escrutinio de la Fiscalía, propiedades que estaban registradas a nombre de terceros pero que la inteligencia vinculaba directamente con la familia, han sido aseguradas en el proceso. Es un cierre simultáneo de múltiples frentes. Lo que se está haciendo es cerrar todos los canales al mismo tiempo. No solo el canal de la violencia física, sino el canal del dinero, el canal de los bienes y el canal de la infraestructura legal que el cártel usaba para lavar lo que generaba con sus operaciones criminales. Porque si solo eliminas a las personas y dejas intacta la estructura financiera, lo que haces es facilitar que alguien más llegue y tome el control de esa estructura. El dinero no desaparece porque el que lo manejaba cayó. El dinero sigue ahí, esperando a que alguien con la capacidad y los contactos se haga cargo de él y retome el negocio desde donde se interrumpió como si nada hubiera pasado. El operativo Delta está diseñado para que eso no ocurra, para que cuando la polvareda de la caída del Mencho se asiente, no quede una organización intacta esperando un nuevo líder que la reactive, quede una organización fragmentada, con sus finanzas intervenidas, con sus operadores clave detenidos o fuera de combate, con su red de empresas desmantelada y con sus comunicaciones internas en manos del Estado. Eso es desmantelamiento real. No solo eliminar la cabeza, destruir el cuerpo completo para que no pueda regenerarse en el corto plazo. Y hay algo que Harfuch señaló en su conferencia que resume bien la postura que se está manteniendo. El despliegue en Jalisco no se está reduciendo, se mantiene fuerte, con presencia activa y con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier movimiento que se detecte. La razón es directa. Aunque la cabeza del cártel cayó, las células que operaban bajo esa estructura no desaparecen de un día para otro. Hay grupos que siguen siendo leales a la memoria de El Mencho, que pueden intentar responder con violencia,
que pueden intentar protagonizar acciones para demostrar que todavía tienen capacidad operativa y presencia en el territorio. Mientras esa posibilidad exista, el despliegue se mantiene con toda la fuerza necesaria para neutralizarla antes de que se materialice. Eso habla de una lectura honesta de la situación, sin triunfalismos innecesarios ni celebraciones prematuras. No es declarar victoria antes de tiempo, es reconocer que el trabajo está en proceso, que quedan frentes abiertos y que bajar la guardia ahora sería exactamente el error que los remanentes del cártel están esperando que cometas para recuperar aire y espacio de maniobra. Ahora, quiero ir a algo que me parece importante abordar con honestidad, porque sé que hay personas que cuando escuchan que las autoridades irrumpieron en un funeral sienten incomodidad, y esa incomodidad es válida y comprensible. Un funeral es uno de los momentos más cargados emocionalmente que existen en cualquier cultura, y más en la cultura mexicana, donde el duelo tiene un peso enorme, donde despedir a un familiar es un acto profundamente significativo que va más allá de lo personal y toca algo muy hondo en la identidad colectiva. Intervenir en ese espacio es una decisión que no se toma sin sopesar el peso de lo que implica desde todos los ángulos posibles, desde el operativo hasta el humano. Harfuch reconoció esto en su conferencia. La acción fue diseñada con protocolos específicos para ser proporcional al nivel real de amenaza presente en el lugar. El foco estuvo en los escoltas armados, en los mandos identificados por inteligencia, en los dispositivos y los documentos. No en cualquier persona que pudiera estar presente por razones estrictamente personales o familiares. La intención explícita fue ejecutar la acción con el menor impacto posible sobre quienes no representaban un riesgo activo o no estaban involucrados directamente en las actividades criminales de la organización. Eso no elimina el peso de la decisión, pero sí dice algo sobre cómo fue tomada, sobre quiénes la tomaron y sobre el nivel de planificación que hubo detrás de cada paso. Y la responsabilidad de que un funeral se convirtiera en un punto de reunión criminal con 290 escoltas adentro, con documentos activos y con dispositivos cargados de información operativa, no recae sobre quienes ejecutaron el operativo. Recae enteramente sobre quienes tomaron la decisión de usar ese espacio de esa manera. Esa es la decisión que generó las consecuencias que se vieron hoy, y esa cadena de responsabilidad es importante no perderla de vista. Hay algo más que quiero explorar contigo, y es el perfil de las personas detenidas formalmente. Los 5 detenidos no son todos el mismo tipo de persona ni tienen el mismo peso dentro de la organización. Entre ellos, hay personas cuyo perfil operativo sugiere que no eran simplemente escoltas de guardia en la puerta. Eran personas con conocimiento real del funcionamiento interno del cártel, personas que saben cómo se mueve el dinero entre células, quiénes son los contactos en el exterior, cómo están organizadas las estructuras regionales que operan en distintos estados del país. Ese tipo de conocimiento, en manos de las autoridades en este momento específico, tiene un valor que va mucho más allá del operativo de hoy, porque lo que uno de esos detenidos puede revelar en el proceso de investigación puede abrir líneas de trabajo que de otra manera tomarían meses de inteligencia independiente. Construir desde cero. No estoy diciendo que todos vayan a cooperar ni que sea fácil obtener esa información, eso sería ingenuo. Pero sí estoy diciendo que la presencia de perfiles así entre los detenidos eleva significativamente el valor estratégico de esta acción más allá de los números que se ven a simple vista en un comunicado de prensa. Combinado con los dispositivos electrónicos, con los documentos físicos y con la información que están procesando los analistas en este momento, lo que el Estado tiene hoy en sus manos sobre el estado interno del CJNG es más completo que en cualquier momento anterior reciente. Y eso no es un detalle menor. Eso es el insumo que va a alimentar las próximas semanas del operativo Delta y que va a determinar hacia dónde se dirigen los próximos golpes. Quiero también que pensemos juntos en algo que tiene que ver con el tiempo, porque hay una dimensión temporal en todo esto que me parece fundamental para entender por qué se actuó hoy y no mañana o la semana que viene. Las organizaciones criminales, cuando pierden a su líder, tienen una ventana muy específica de tiempo en la que son más vulnerables a los golpes externos. Esa ventana no dura para siempre. Después de un periodo de caos interno, siempre emerge alguien con suficiente poder acumulado, suficiente dinero y suficientes contactos para estabilizar lo que quedó fragmentado. Cuando eso ocurre, la organización empieza a recuperar capacidad operativa y la ventana de oportunidad se cierra de manera irreversible. El operativo Delta está actuando dentro de esa ventana con plena conciencia de que el tiempo importa tanto como la precisión.
Cada día que pasa sin que la organización logre estabilizarse es un día en que el Estado puede seguir avanzando sobre su estructura con menor resistencia y mayor eficacia. Cada golpe que se ejecuta ahora tiene un efecto multiplicado respecto al que tendría en 3 meses cuando la organización ya haya encontrado la manera de recomponerse parcialmente y haya vuelto a establecer sus líneas de comunicación interna con cierto nivel de seguridad. Eso explica la velocidad y la intensidad de lo que está pasando. No es prisa por hacer las cosas mal, es urgencia estratégica por hacer las cosas bien en el momento exacto en que más impacto van a generar sobre una estructura que todavía no se ha recuperado del golpe inicial. Hay algo que también me parece importante mencionar sobre lo que están mostrando los análisis preliminares de los dispositivos incautados. Entre la información que está siendo procesada, aparecen referencias a movimientos que se estaban coordinando para sacar activos del país antes de que el cerco se cerrara del todo. Rutas, contactos, nombres de personas en el exterior que servían como receptores de esos activos y que forman parte de una red de soporte financiero que opera más allá de las fronteras mexicanas. Esa información, si se confirma y se actúa sobre ella con la rapidez que requiere, puede traducirse en intervenciones coordinadas con autoridades de otros países. El operativo Delta tiene esa capacidad y ese alcance. Ya se ha demostrado en el pasado que la estrategia de seguridad no se limita al territorio nacional cuando la evidencia apunta claramente más lejos. Y hay algo más que quiero que valores, porque creo que es uno de los aspectos menos comentados de todo lo que pasó hoy. La coordinación que permitió este operativo no se construye de un día para otro. Requiere meses de trabajo previo, de intercambio de información entre instituciones que históricamente no siempre han cooperado con la fluidez necesaria, de acuerdos operativos que definen quién hace qué y cuándo, de confianza construida a base de resultados concretos. Que la Guardia Nacional, la Sedena y la Fiscalía General actuaran hoy de manera simultánea, coordinada y sin fisuras visibles es en sí mismo un resultado que dice mucho sobre el estado en que se encuentra la estrategia de seguridad en este momento. No es algo que se improvisa. Es algo que se construye con tiempo y con voluntad institucional real. Eso también es parte del mensaje que se envió hoy. No solo el mensaje hacia la organización criminal, sino el mensaje hacia dentro del propio Estado. Esto funciona cuando se trabaja en conjunto, cuando la información fluye entre instituciones sin que nadie la retenga por intereses propios, y cuando los protocolos se respetan incluso en escenarios de alta presión. Mirando hacia adelante, lo que queda por verse es cómo va a responder lo que queda del CJNG ante todo lo que ha acumulado en estos días. Las opciones que tienen son limitadas, y todas tienen costos altos en este momento. Pueden intentar responder con violencia, pero hacerlo ahora, con el despliegue que hay en Jalisco y con el nivel de atención que el Estado tiene sobre cualquier movimiento de la organización, sería un error táctico que les costaría mucho más de lo que les daría en términos de presencia o de territorio. Pueden intentar acelerar el proceso de consolidar un nuevo liderazgo, pero hacerlo con la desconfianza interna que existe en este momento, con varios mandos medios fuera de combate y con sus comunicaciones comprometidas, es enormemente más difícil que en condiciones normales. Y pueden intentar moverse hacia otras regiones, pero el operativo Delta está diseñado precisamente para anticipar y seguir ese tipo de desplazamientos sin importar a dónde apunten. No hay una salida sin costo para ellos en este momento. Y ese es exactamente el escenario que el operativo Delta buscaba crear desde el primer día. Un escenario donde todas las opciones disponibles para la organización sean costosas, donde cada movimiento que intenten hacer los exponga más en lugar de protegerlos y donde la presión no baje lo suficiente como para que puedan respirar y recomponerse con calma. Antes de cerrar, quiero decirte algo que me parece importante y que a veces se pierde en medio de los operativos y las cifras. México lleva décadas conviviendo con el poder del crimen organizado de una manera que ha normalizado cosas que no deberían ser normales. Comunidades enteras que viven bajo amenaza constante. Familias que no pueden moverse con libertad en su propio territorio. Jóvenes que crecen sin ver otra perspectiva real más allá de la que les ofrece la estructura criminal más cercana. Todo eso existe, porque durante muchos años la respuesta del Estado no fue suficientemente consistente, ni suficientemente estratégica para romper el ciclo desde la raíz y de manera sostenida. Lo que está pasando ahora no es la solución definitiva. Sería deshonesto decirte eso y no voy a hacerlo. El crimen organizado tiene una capacidad de adaptación que la historia ha demostrado repetidamente. Pero lo que sí es diferente ahora es la consistencia.
la coordinación entre instituciones y la disposición de actuar en los momentos más difíciles, incluso cuando la acción no es cómoda de explicar, incluso cuando requiere decisiones que a primera vista generan preguntas legítimas. Eso no es un detalle menor. Es la diferencia entre una estrategia que avanza con dirección clara y una que solo reacciona a lo que ya pasó sin anticipar lo que viene. El mensaje que se envió hoy es claro y no necesita traducción. No hay espacios neutrales. No hay momentos de pausa implícita. No hay eventos que funcionen como zona de confort para quienes forman parte de estas estructuras. Si la inteligencia indica que un espacio está siendo utilizado para actividades que representan una amenaza documentada y activa, el Estado va a actuar, con proporcionalidad, con protocolos y dentro del marco legal, pero va a actuar sin dudarlo. Si llegaste hasta el final de este video, te lo agradezco con toda sinceridad. Significa que no solo te interesa el titular, sino entender lo que hay detrás de él y el contexto que lo hace comprensible. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa las notificaciones. Comparte este video si crees que alguien más necesita este contexto para entender lo que está pasando. El operativo Delta va a seguir generando novedades y cuando eso pase, vamos a estar aquí para contártelas de la misma manera, ordenadas, claras, con el contexto necesario y sin rodeos innecesarios. Nos vemos en el siguiente video.